Como ven, es uso y dependencia mediática de redes sociales, a diferencia de lo que ahí está. Este cambio, ¿por qué se explica? Bueno, es básicamente una decisión que tomé con la recomendación de la doctora Frida, porque cuando ya me vio a lo largo de este semestre exponer muchos tipos de temas que estaban asociados con el uso y el desuso de Facebook, había una cuestión que yo no lograba como que clarificar. O sea, yo explicaba, por decir, observaba lo que era personas, en sí, usuarios, que habían estado expuestos a Facebook durante muchísimo tiempo, durante muchos años, y que habían tenido como una conducta de dependencia, ¿no? Que era prácticamente amanecer desde checando mensajes y durante todo el día a diferentes tipos de momentos del día, como comer, como ir al baño, o sea, se podría decir que tenían ese hábito. Entonces, a partir de ahí, me empecé a interesar por muchos aspectos que prácticamente se abordaban desde el momento en que ellos habían decidido cambiar su dieta digital, que este concepto de dieta digital yo no lo conocía propiamente porque viene precisamente ya de estudiar comunicación, o sea, ya de entrarle y también desde entrarle desde la perspectiva educomunicativa. Pero quiero aclarar que precisamente la dependencia, o en otras palabras, la adicción, dependencia mediática es el término como políticamente propio, ¿sí? Y el otro es como el que tiene la connotación negativa y que es más de psicología propiamente, es el que aquí consideran. Bueno, las implicaciones obviamente se mirarían en lo interpersonal, y estas, la verdad, pueden ser muy, muchísimas. Entonces, ojalá que aquí tenga también la capacidad en el próximo semestre como de acotar a qué específicamente me refiero, porque yo he visto que lo principal que me interesa es la enajenación que se produce, sobre todo cuando las personas si ven estas imágenes, normalmente pues es una cantidad exagerada de a veces eh, de entradas de información, se podría decir, que no solamente las genera Facebook, o sea, las generan todas las aplicaciones que uno tiene instaladas en un dispositivo móvil. Y entonces, como es exagerado a veces ese número de inputs, entonces realmente lo que a veces yo me preguntaba en este tipo de cosas es, pues obviamente que la atención, la economía de la atención va en detrimento, y por ende la forma en que nos podemos comunicar, ¿no? Pues esto era muy notable a partir de observarlo en ciertas personas, y aquí pues las palabras clave tendrían siendo estas dos, como comento, ¿no? Dependencia mediática y la comunicación interpersonal. La tesis exploraría lo que es la dependencia de redes a partir de Facebook como ejemplo, como caso de estudio entre los jóvenes de 20 a 35 años, ¿sí? Y sobre todo, porque aquí tenía que haber también indicado que era desde el 2010 hasta el 2020. Ese es el marco temporal, y son jóvenes también radicados en Guadalajara, en la ciudad de aquí, ¿no? Bueno, entonces aquí, por ejemplo, aunque ahorita se ve un poquito cortado, para explicar yo a las personas que estuvieran no muy directamente relacionadas con mi tema, o que fueran externos, yo ponía en este tipo de escenarios. El primero aquí es, por ejemplo, a la hora de sentarse a comer, no sé, a la hora de estar en el cuarto, con la computadora, aquí el tercer y el cuarto cuadro, y a la hora de que están en la casa, los integrantes de una familia, pueden ser, por ejemplo, aquí el joven y sus papás, cómo se daban una serie de cosas. Por ejemplo, aquí siempre se le está dando atención a, o sea, las redes, y mientras ellos, que a lo mejor al sentarse aquí a platicar a la mesa, su interacción es como muy, humanamente es muy pobre, porque pues a lo mejor la mamá se pone a ver noticias, y a la niña aquí le interesa más los temas que le suministra su red, por así decirlo, y entonces a la hora de que ellos platican, pues no hay como mucha empatía, o se dificulta, ¿no? Realmente, oye, hija, ¿qué tienes? Hijo, ¿qué tienes?
mamá, tú también, ¿qué tienes? O sea, es muy difícil a veces sacar lo importante porque están este tipo de dispositivos a veces, por así decirlo, siendo muy intrusivos en la vida personal y en muchas esferas. Entonces, obviamente esto era más claro verlo probablemente en jóvenes adolescentes, pero pues a raíz de que el 2020 estuvo también y hasta el presente nos ha cargado de muchas otras reconfiguraciones, yo también empecé a tomar matices en la forma en la que escribo y en la que me expreso sobre las mismas redes. O sea, sí hay como un dilema alrededor de ellas. En algún momento llegué a comentarle a Rodri que de ese famoso documental de Netflix en el seminario de comunicación, y ellos también llegaron a desarrollar un panel para eso, y entonces yo también de ahí basaba mucho de la inspiración y de obviamente de leer muchos trabajos que provienen de, sobre todo de los contextos anglosajones, donde sí, por ejemplo, y hay que mencionar esto, no es lo mismo donde ciertas clases sociales medias y altas tienen mucha conectividad a Internet entre jóvenes y entre adultos o entre, en sí, muchas clases sociales, pero ¿por qué? Porque el poder adquisitivo precisamente les permite estar constantemente enlazados al Internet, ¿no? O sea, se necesita cierta condición. Bueno, eso ya nada más es también algo que aquí surgió. Y aquí, por ejemplo, yo cuando empecé a plantear en la manera de hacer el documento de trabajo, y tuve que hacer muchos recortes, quité muchas cosas y empecé entonces con la introducción para poner el uso de redes sociales como Facebook y la dimensión de la comunicación interpersonal con esta pregunta: ¿qué significa dejar Facebook precisamente tras un prolongado uso? ¿Qué consecuencias tiene, no? Después de un prolongado uso, ¿qué efectos tiene para la comunicación interpersonal? En torno a la tendencia a dejar Facebook, pues ahí se menciona el objetivo central de investigación, los objetivos secundarios, el marco teórico, y quiero aclarar que en este semestre dediqué el capítulo a hacer el marco teórico, y ya entonces ahí, como mandé en los documentos, se ve que son aparatos conceptuales que provienen de los inicios o son teorías de años de 1970 y a veces de décadas un poquito donde la comunicación también comenzaba a articularse con ciertas premisas que hoy también vale la pena volver a traer, ¿no? Como en una especie de posmodernismo o de ejercicio de entrar y salir de la modernidad, para ver que muchas de las cosas que se decían en ese tiempo siguen muy vigentes, y además muchas manifestaciones de teóricos, estoy hablando de muchas disciplinas, de diferentes campos, desde por ejemplo, desde la antropología, la psiquiatría, la psicología, fueron a influir en la comunicación, ¿no? O sea, de Václavic, de Bateson y sobre todo del marco teórico se nutre de la teoría de la dependencia mediática de Sandra Rogebal y de Fleur, y también de Lee Katz, de Gurevich, de estos ponentes teóricos, ¿no? Bueno, eso, en el estado del arte yo agarré como en primera instancia unas 10 tesis entre licenciatura y maestría también, una que otra de doctorado, que se hacen estudiando precisamente jóvenes adolescentes en su mayoría, o contextos escolares, o sea, grupos de clase, donde pues miden el efecto de precisamente de querer incidir un poquito en la forma en la que se usan las redes, ¿no? Ya sea dando algún tipo de sugerencias, interviniendo, o sea, tienen el carácter de que a veces sí son como intervencionistas, porque en un grupo experimental, como yo aquí pongo en el diseño de investigación como propuesta, o esperaría que eso pudiera ocurrir bajo las condiciones actuales. Bueno, entonces el objetivo central de investigación: identificar los casos en jóvenes donde existe un uso en exceso y las implicaciones o los efectos en los cuales estén de manera prolongada ahí con el uso de Facebook. En los objetivos secundarios es identificar y nombrar las repercusiones a nivel interpersonal que se presentarían entre ellos, tomando una muestra, ¿sí? Un grupo que no sería intervenido para nada,
grupo y el otro podría tener algunas variables a tomar en cuenta. Enlistar posibles efectos psicosociales e indagar más en las prácticas educomunicativas que buscan contrarrestar esta circunstancia de adicción. Y bueno, aquí aplicando la teoría de la dependencia mediática como extensión, la teoría de la dependencia mediática fue formulada como un añadido a a Blumler, a Gurevich y a Katz, que hablan sobre la teoría de usos y gratificaciones. La teoría se establece la relación de tres, o sea, ellos analizan lo que son medios, usuarios y el entorno social. Para ellos es muy importante la connotación social que hay y además porque centran su análisis en los usuarios. En vez de ser mediocéntricos, se van sobre como la emancipación que pueden tener las personas frente a, en ese momento, pues, ellos estudiaban frente a la radio y a los periódicos, sobre todo. Sí, pero este modelo, pues, dice que cuando se satisfacen las necesidades de un usuario, que tiene interacciones sociales y ambientales, el uso se puede perpetuar y se generarían condiciones para que surja la adicción. Incluso la dependencia ya es como un fenómeno que uno puede a veces a priori o asumir en el contexto moderno. O sea, en un círculo, por ejemplo, en el que nos encontramos o en cualquier círculo universitario, va a ser muy difícil que alguien no tenga una condición de dependencia frente, ya sea a alguna red, sea la que fuera, o en sí a cosas de lo que aquí bueno, yo a partir de Facebook solo ejemplifico, porque Facebook sigue, o sea, compró a todas las otras redes y al final de cuentas hasta WhatsApp es parte de Facebook, ¿no? Entonces, en otras, bueno, es de interés entonces particular los efectos y consecuencias de esta dependencia. La investigación actual consideraría las redes sociales a partir de esta red como medio de comunicación que incide en los procesos de socialización y abarca funciones comunicativas diversas, donde el trabajo resalta impactos perjudiciales entre aquellos que considera a los jóvenes como migrantes digitales. ¿Y por qué es importante que sean los migrantes digitales? Porque todavía no, los migrantes digitales tendrían más capacidades o conciencia, por decir, voluntad de decir, oye, yo recuerdo que antes, por decir, antes del 2020 o durante tal año, pues no tenía tanta facilidad al Internet y dedicaba mi tiempo a otras cosas y por lo tanto la calidad a veces también de vida era diferente. Entonces, bueno, el objetivo central, como había dicho, es identificar los distintos tipos de uso, pero para destacar donde hay un uso en exceso. Al final de cuentas, una adicción sería un uso que ya también no se puede controlar, por ejemplo. Esa sería la definición de una situación así, ¿no? Por eso genera la dependencia. Y esta tesis indagaría en los inconvenientes o aquí sí dice de 20 a 35 años a partir de los estudios que conciernen del 2010 al 2020 para integrar el estado de la cuestión. Este corte etario se identifica como el grupo que ha pasado por transformaciones socioculturales que muestra la dinámica de cambio o continuidad durante este periodo. O sea, es decir, yo creo que muchos de los migrantes, incluso de las personas aquí presentes, en algún momento, o sea, se identifica como migrante digital y entonces dice, bueno, sí, mi dieta digital ha aumentado mucho o ha reducido, o sea, no sé, el consumo de Facebook se ha ido hacia arriba o hacia abajo. Eso sería también importante, pero también en función de saber si ese patrón es un patrón de cambio, si esa persona lo reporta como un cambio, o si simplemente es una continuidad a su conducta, a su forma de ser, frente a cómo se conduce al medio, ¿no? Y bueno, ¿qué presupuestos hay detrás? O sea, ¿qué ideas hay subyacentes? Eh, bueno, como había dicho, también la teoría crítica, perdón, esto no lo comenté, la teoría crítica de Frankfurt es representada por Horkheimer, Adorno y otros, y la teoría de usos y gratificaciones siempre están muy, como apocalípticas y muy, obviamente críticas, sí, usando la palabra, pero contra todo lo que son medios, ¿no? Y en este entorno, aunque ellos, vuelvo a comentar, no escriben sobre lo que es
una red social sociodigital porque escribían sobre medios anteriores, como la prensa, como la radio y todos estos predecesores, pues al final de cuentas, todo medio anterior o todo medio nuevo es una extensión de un medio preexistente, ¿no? A manera de McLuhan. Entonces, esta es la forma teórica de abordar y esta es la influencia que hay de todas las escuelas de comunicación, de estas me estoy nutriendo para posicionarme como teóricamente y frente a lo que planteo, a lo que postulo. Estudiando las implicaciones, apelaría, por ejemplo, a otros aportes que provienen como de la psicología social de Bateson, en lo que él, por ejemplo, habla de la ecología de la mente y enmarca Augué en torno a una visión que, por ejemplo, para ellos es muy prioritario rescatar algo que, por ejemplo, se ha perdido, que es estudiar la etnografía de la gestualidad, de cómo, por ejemplo, la proxemia, de lo que es no verbal, y muchas de estas maneras de comunicarnos que son muy etnográficas y que se distinguen precisamente, que enriquecen la comunicación y que aquí en cualquier mediación se van transformando y muchas veces se va perdiendo lo que es en sí su riqueza y sus matices. Es decir, un emoticon difícilmente puede significar en la mente, si la emoción la puede transmitir, pero las implicaciones que hay de comunicarse siempre a través de una mediación o de un medio, y a diferencia de lo presencial, en lo interpersonal, siempre va a tener una consecuencia importante que es necesario como seguir enfatizando, creo yo, o ver cómo podemos coexistir en estas actualidades, ¿no? En el presente, ¿no? Bueno, la hipótesis, por lo tanto, de trabajo sería que con una dieta digital moderada para cada individuo, o sea, a las necesidades que solo ese individuo puede determinar, la comunicación interpersonal mejoraría y también los efectos directamente sobre su misma persona. Se rescataría, como digo, la presencialidad, gestualidad, proxemia, entre otras cosas como factores que principalmente operan offline y los cuales están ausentes en las redes, que generan con el tiempo un impacto a la forma y práctica comunicativa entre cómo se relacionan jóvenes. El detrimento o desgaste incluso de las relaciones humanas en parte es explicable a partir del medio en que la comunicación interpersonal se ha relegado o se ha sustituido por las prácticas comunicativas a través de lo digital. Miren, en esto me refiero, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos que resolver un detalle por medio de un WhatsApp o de un otro, por decirlo? O sea, se puede hacer, pero yo creo que en todas las plataformas existentes, en todo caso Facebook sería el peor para tratar de comunicar algo de relevancia, porque ya sabemos que pues sirve para muchísimas otras cosas menos para enlazar personas, a pesar de que su mercadotecnia es esa. Entonces, cuando en WhatsApp incluso tenemos que aclarar una situación personal y tenemos que comunicarnos, tenemos que dedicar incluso un recurso extra, o sea, tenemos que ser como muy conscientes de lo que puede estar pasando, pero aún así, ¿sí? A veces nunca una situación interpersonal nunca va a resolverse hasta que las partes en teoría se vieran, ¿no? Porque idealmente en muchas comunicaciones siempre o sea, se requeriría un extra esfuerzo para llegar como a resolver situaciones personales, ¿no? Que sí requieren la presencialidad o por lo menos tratar de rescatar algo de ella cuando de verdad se pueda. Y eso ya son más cosas de valores, pero bueno, son cosas valorativas, ¿no? Más de otro corte. El caso de Facebook destaca dada la forma en que inicia, precisamente cuando inició con su creador y los cambios que constantemente tuvo, porque bueno, realmente los últimos cambios eran como imposiciones, aceptas esto y lo aceptas, y mira, esta es la nueva política y hay que aceptarla. Y eso reconfiguró algunos fenómenos de la comunicación en general, alejándose muchísimo de los principios que originalmente habían creado esa red. Entonces, entre los jóvenes, sobre todo en aquellos que se habían convertido en migrantes digitales, todos hemos sido testigos de eso, ¿no? Tenemos un recuerdo o hay
un antecedente histórico de ello, ¿no? En cada una de nuestras experiencias. Entre los migrantes digitales es posible observar algunas tendencias de cambios e incluso alguna resistencia frente a, por ejemplo, a usar a Facebook. En esta metodología que está todavía como tentativa, pero ya se está como nutriendo de los comentarios de los profesores, de los doctores, ¿qué observo? Pues que hay personas que no se pueden despegar a veces del celular, en este caso de las redes, cuando suenan las notificaciones y su comunicación frente a otras personas que las tienen enfrente o al lado parece ignorarse o simplemente evadirse, ¿no? Y realmente tienen como un papel secundario. Eso puede ser en condiciones a veces es justificables, pero en otras pareciera que es como, bueno, ahí también hay una crisis de valores importante o algo que tendríamos que tener en cuenta. ¿Y qué voy Cinco a minutos, observar? Dani. Perdón, 5 minutos. Perfecto. ¿Y qué voy a observar? ¿En qué grado Facebook pues ha reemplazado precisamente muchas veces, como caso de ejemplo, el tiempo se destina a tener detalle para comunicar algo, ¿no? Con personas cercanas de importancia, sean seres como la familia, sobre todo, ¿no? Y personas, bueno, la técnica y el instrumento sería está planteado a general, ¿no? Las entrevistas a profundidad. ¿Por qué? Porque pues entran en la subjetividad de esos actores cuando ellos son los que pueden reportar en todo caso, incluso si perciben la dependencia como algo negativo o como algo normal, o sea, que no les incomoda en sus vidas. Serían ejemplos de preguntas. ¿Consideras que el uso de redes sustrae la atención que es necesaria para mantener relaciones de amistad cercanas? ¿Crees que la interacción en la red es una extensión de lo que ocurre dentro de la pantalla? ¿Y qué cosas comunicarías solo en persona? Sobre todo esta última. De esta investigación, pues sí, se busca un acercamiento totalmente cualitativo, se buscaría acceder a personas que se presten para ello, ya contempladas, y contrarrestar algunas prácticas comunicativas que estarían en desuso en un primer grupo, mientras que en ellos buscaríamos profundizar qué tanto estarían dispuestos a retomar algunos hábitos desde, por ejemplo, hacer una llamada o como el frecuentarse físicamente en un espacio físico tal como el café. Se diseña un enfoque cualitativo precisamente porque no pretende generalizar, sino profundizar en la subjetividad, como establece Flick en la metodología introductoria. De la premisa de que la dependencia mediática aumenta a partir del 2020 con la virtualidad, se desprende una serie de fenómenos que se implican. Es ineludible qué consecuencias psicológicas se desprenden al incrementarse el número de horas en las redes. Aunque esos fenómenos y manifestaciones, al ser abstractos, requieren un cuidadoso tratamiento del objeto de investigación, en algunos momentos parece que lo redactado daría más importancia a estas abstracciones o fenómenos y es necesario hacerle justicia a la complejidad del objeto en estudio. O sea, hay muchas cosas que son difíciles de explicar, como por ejemplo un burnout de personas que solo están como en un aparato digital y que al final aquí sí es una manifestación psicológica, ¿no? Pero bueno, para terminar, el tipo de investigación entonces requiere cualitativa, tipo descriptivo, estudio de caso, tipo de muestra, 2 muestras, 5 participantes a saturación en la muestra inicial, con una metodología horizontal que plantea la observación participante, asumiendo observados no solamente como informantes, sino co-creadores de la investigación. Las categorías de contraste, lectura online, offline, presencial, no presencial, entrevistas también semiestructuradas y buscaría reportar e incidir sobre ciertos aspectos de ámbitos, nuevos usos o nuevas cosas que ahí brotaran como producto de esto. Pues el otro grupo sería similar, de 5 a 10, que preferentemente fueran usuarios o no de Facebook, 4 a 8 participantes con poco uso y también acercamiento similar, ¿no? Eh, bueno, creo que nomás para comentar y cerrar, la investigación se orienta para analizar los casos concretos de jóvenes que del 2010 al 2020 tuvieron una actividad en línea prolongada de manera diaria en el contexto de la transformación del Internet con la Web 2.0, en cuyo caso se puede definir un contexto de dependencia, identificándolo como incremento de cantidad de horas que hacen en la red de Facebook en el presente, desmitificando muchos hechos que se estarían aquí. Por lo tanto, el camino a diseñar queda trazado, pero se requiere flexibilidad necesaria
al acercarse. Y bueno, como hallazgo observable durante este semestre, por ejemplo, algunas veces hay unas contradicciones que yo noté, pues a veces precisamente hasta las redes generan socialización. Entonces, pues es como ahí curioso. Eso fue como una de las críticas que pudieran siempre lanzarme, porque a veces las redes y medios pueden fomentar una interacción como simplemente muy distinta y que se reconfigura, aunque nunca se retoma lo anterior y se sigue como observando, pues nada más, ¿no? También sigo observando que la comunicación digital en Facebook, por ser instrumental, pues tendrá todas estas consecuencias como detrimentales, y nada más. Aquí las referencias, en teoría, la verdad, están aquí, son estas, desde clásicos hasta los que ya se encuentran como a la mitad, que ya vienen siendo las lecturas que hice a partir de este semestre. Eso sería todo entonces. Perfecto, Daniel, muchas gracias por cuidar mucho el tiempo y la presentación. Entonces pasaríamos ahora en mi papel de moderador al mismo tiempo, le paso la palabra y le agradezco a la doctora Fabiola Alcalá. Fabi, adelante, todo tuyo la pantalla y el micrófono, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación a esta tesis, que por supuesto me saca de mi zona de confort, ¿no? Aquí no vamos a hablar de cine, entonces me hicieron pensar muchas cosas. Y bajo esa lógica de cambio un poco como de objeto, me atreví a buscar, siguiendo un poco la intuición de lo que me suscitaba el texto de Daniel, ¿qué otros estudios había que reforzaran, ¿no? Un poco la tesis de Daniel sobre esta dependencia? Y encontré varias cosas muy interesantes que compartí ya con él, que creo que deberían de estar en su estado de la cuestión para precisamente tener con qué argumentar esto que, como pudieron también ustedes observar en su presentación, los que no tuvieron el texto en mano, en realidad él quiere hablar de esta dependencia. O sea, esta idea solamente de usos y de prácticas, en realidad es una forma más general, pero él lo que quiere hablar es de cómo Facebook genera un tipo de dependencia. Bajo esta primera idea de que creo que sí vale la pena colocar la idea de dependencia en el título, porque de eso es de lo que está hablando todo el tiempo la tesis, me parece que entonces hay algunas cosas que valdría la pena reforzar, ¿sí? Les platico un poquito que en el documento de Daniel hay un capítulo sobre la problemática, es decir, sobre muchas de estas intuiciones que ya compartió con nosotros respecto a cómo las redes sociales en general van a disminuir en ciertas medidas la comunicación interpersonal. Pero me parece que en esta problemática, Daniel, valdría la pena también hablar de a qué te refieres cuando reconoces una dependencia. O sea, ¿cuántas horas son ser dependientes a Facebook? Hay un momento en el que uno se da cuenta de esa dependencia, con qué características. Hablabas, por ejemplo, ahorita de que hay personas que llegan a estar saturadas por la utilización de una red social en particular. Pero creo que en el documento valdría la pena especificar, aclarar, argumentar desde, por supuesto, también la parte psicológico-comunicativa que estás entendiendo por dependencia, ¿no? Una vez aclarado esta parte en el capítulo de la problemática, también me interesa mucho ver a qué le estás llamando comunicación interpersonal. O sea, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer con esta red social que estamos siendo o que estamos criticando? Es decir, ¿qué no puede suplir? O sea, cuando tú me dices comunicación interpersonal, yo quisiera saber eso cómo se puede describir en una serie de características que me digan, mira, pues hablar de amor sí se puede, pero hablar de, o no, pero hablar de recetas de cocina sí se pueden intercambiar. O sea, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de comunicación interpersonal? ¿Relaciones solamente afectivas? Ojo, estoy haciendo un poco la exageración porque en el texto está confuso, ¿sí? Hay veces que hablamos, por ejemplo, como se veía aquí en el esquema, de relaciones familiares, de relaciones afectivas, pero me parece que la comunicación interpersonal debería estar
definida de mejor manera para entender. Daniel, ¿podrías hacernos favor de regresarnos a para vernos todos? Sí, por favor, es que estaba aquí en el chat, pero no lo alcanzaste a leer, Daniel. Si pudieras quitar la pantalla, por favor, para podernos ver. De compartir solamente. Disculpa, ¿en qué le tengo que aplicar? ¿Aquí ya Ahí, está? ya está. Gracias, Daniel. Perfecto. En ese sentido, me parece que hablando de la estructura del texto, que creo que es donde yo pudiera aportar alguna cosa que les pudiera ayudar, pienso que en este capítulo 1 debe quedar muy clara la problemática respecto a qué es tener una dependencia de una red social como Facebook. ¿Qué es la comunicación interpersonal y a qué grado se puede acceder desde lo digital o desde cualquier medio digital y a cuáles temas no? Porque todo eso se presta mucho. Tienes un proyecto muy bonito, pero muy peligroso, porque parecía que todos podemos tener una opinión al respecto. Entonces, yo creo que mi primera gran recomendación es cerrar los argumentos lo más profundamente posible para que entonces yo pueda seguir lo que tú me estás contando y no lo que yo me estoy imaginando que puede ser. Entonces, en ese sentido, dependencia, comunicación interpersonal, perfectamente definido. Yo esperaría que agregaras en este estado de la cuestión no solamente las lecturas que te han provocado reflexiones alrededor del tema, sino te invito a buscar trabajos empíricos que hablen sobre estas dependencias. Insisto, te compartí un par, encontré una tesis sobre una universidad en Perú que trabaja sobre sus estudiantes y cómo sus estudiantes tuvieron depresión, tuvieron una serie de incidencias, enfermedades, algunas lo son, algunas no, por eso hago el matiz, de salud psicológica por el uso excesivo de Facebook, particularmente. Entonces, me parecería muy atractivo que ese estado de la cuestión tuviera muchos de estos casos para que entonces tú pudieras seguir afirmando esta dependencia, que aunque no lo he dicho todavía, es un poco peligrosa, porque entonces asumimos desde la postura del investigador que la hay, ¿no? Entonces, si lo vas a asumir así, que es válido, hay que hacerlo desde el principio, ¿no? Y que todo lo que tú estás argumentando nos lleve teórica y en el trabajo propiamente de investigación empírica a reforzar aquello que se está planteando, ¿sí? En esa misma lógica, creo que estos estudios empíricos, además de por supuesto, ser la carnita con la que se llena este capítulo 2 de Estado de la Cuestión, también te van a permitir ver cuáles fueron las maneras de aproximarse, cuáles son las bibliografías también más contemporáneas al respecto, que también creo que valdría la pena consultar, ¿sí? Puse en particular 2 estudios que creo que van a ser muy útiles para este estado de la cuestión, que está muy de cara a las generalidades sobre medios y usos, y creo que lo tenemos que llevar más a la dependencia de Facebook, para poder seguir como haciendo más sólida la propuesta de investigación. En ese sentido, en tu capítulo de marco teórico, que en el orden en el que tú lo presentas sería el capítulo número 3, me parece que hay un acierto muy interesante sobre esta idea de recuperar a los teóricos de la comunicación, ¿no? A las teorías de la comunicación y hacer una actualización a los usos y a las prácticas de redes. Pero ojo, hay que tener siempre esta perspectiva de que es una actualización y de que de alguna manera aquí la anacronía también puede ser un tema delicado, ¿no? Pero me parece que tienes una idea por ahí que habría que reforzar, que te puede ayudar a hacer este puente, que si bien es súper inteligente y súper útil recuperar algunos teóricos de la comunicación para entender fenómenos contemporáneos, también desde la propia educomunicación y desde la propia alfabetización mediática, se puede también hacer este puente, ¿no? Que te permita luego llegar a lo que quieres observar. ¿Por qué digo esto de la educomunicación y de la alfabetización mediática? Porque tienes algunos ingredientes, ¿sí? Como por ejemplo esta idea de la dieta mediática,
esta idea, ¿no? De cómo utilizamos, de cómo deberíamos utilizar, de las posibilidades. Toda esta parte que además tú reconoces que puede ser también ya en algún momento y en otra investigación como un elemento para llevar a la práctica, ¿no? Para resolver ciertos conflictos. Me parece que también desde ahí, desde la alfabetización mediática, van a tener sentido, van a tener eco, ¿no? Entonces me parecería interesante reforzar. Y ojo, no perder de vista la idea de la dependencia, ¿no? O sea, ¿qué es ser dependiente a un medio? Hay una cosa muy interesante que dice es que ya varios de estos teóricos hablaban de la dependencia a otros medios, que no por fuerza tenían que ser las redes sociales, pero que tal vez eran los diarios, tal vez eran los mismos noticieros radiofónicos, etcétera. La pregunta es, estas dependencias, ¿cómo las notaron? ¿En quiénes las notaron? ¿De cómo estamos hablando? Si vas a hacer un trabajo que es propiamente empírico, también valdría la pena hacer una traducción no solo de los conceptos teóricos, sino también de cómo llegaron a ciertas prácticas, ¿no? Y en ese sentido creo que valdría la pena recuperar algunos de estos estudios, no nada más en una cuestión casi como para que estos autores digan lo que yo quiero decir, que sí efectivamente hay una bronca con la utilización excesiva de Facebook, sino ver cómo descubrieron que había un problema con la utilización de ciertos medios y cuáles eran las consecuencias en lo que a ti te interesa, que es la comunicación interpersonal. Yo creo que vale la pena no perder de vista dependencia y comunicación interpersonal en todo el recorrido de tu tesis para que no se abra y no se expanda a otros territorios, al igual que la red social que tú estás estudiando, ¿no? Y que no diversifiquemos más porque creo que entre ellas también habría cosas diferentes. Bien, en esta misma tesitura, tú empiezas ya a dibujar cómo harías el trabajo metodológico, o sea, qué vamos a observar. A mí me pareció muy interesante esta idea de tener 5 casos, ¿no? Porque además tú estás estudiando la dependencia de Facebook y cómo afecta en la comunicación interpersonal de 5 sujetos, ¿no? Eso es lo que dice el texto. Entonces, ¿quiénes son esos sujetos? O sea, yo creo que ya es momento para que le dediques también un trabajo de descripción a tu muestra. ¿Quiénes son? ¿En qué momento se dieron cuenta de que, ¿no? De que tenían un problema? ¿Cuáles son sus contextos? Como para ver si estos sujetos también podrían ser sinecdóticos de un fenómeno más grande o si son absolutamente casos aislados, ¿no? Me parece que es un momento muy importante de describir, de entender con qué o sea, cómo se conforma esta muestra y estos sujetos cómo utilizaron Facebook. También me parece, y lo dijiste desde el principio de tu presentación, y creo que valdría la pena dedicarle unas líneas en tu texto, cómo la condición del confinamiento ha modificado las prácticas, ¿no? O sea, esta tesis no sería la misma si no estuviéramos todos, incluso en este momento, trabajando de esta manera, ¿no? Entonces, me parece que también es muy importante entender que con esta tesis se puede estudiar cómo Facebook puede ser o puede crear una dependencia en ciertos sujetos y que vale la pena como pensar una especie de solución de dieta, me parece una gran idea, pero insisto, esto irá en las conclusiones, no es el observable, pero que también entonces esta tesis podría servir para medir cualquier otra dependencia a cualquier otro medio y que pudiera darnos una ruta y un panorama que nos permita abordar esas problemáticas. Bien. En ese sentido, cuando pienses en cómo vas a trabajar con tus sujetos, a mí me encantaría leer una guía de entrevista donde podamos como recuperar todo lo que ya en un momento hayas escrito sobre qué es eso de comunicación interpersonal, qué es eso que no se puede lograr. Porque a mí cuando te leía, yo pensaba en mi propia práctica, no lo podía evitar. O sea, ¿yo para qué uso Facebook? ¿No? Y entonces yo me di cuenta que como buena cuarentona uso mucho Facebook, ¿no? Y entonces esto lo hemos platicado incluso con Luisa, que también es, ¿no?, importante para su proyecto, y cuáles serían cómo yo podría como usuario, por eso insisto en esta parte que es muy importante de definir,
detectar si yo soy una persona dependiente, ¿no? de Facebook o no. ¿Para qué hago este tipo como de propuesta? Porque creo que tienen que pensar, y esta parte va a ser muy, muy divertida, pero también muy peligrosa si no se hace con mucha precisión. ¿Qué le vamos a preguntar a estos sujetos? ¿No? O sea, ¿cómo vamos a poder ver estos elementos? Que además una vez que ya me hayas dicho quiénes son, porque así como tú dices al final de tu exposición, tu tesis es riesgosa, porque seguramente puede haber muchas otras tesis de comunicación que te digan lo contrario, que te digan que la utilización de Facebook puede ayudar a generar una comunicación más cercana. Entonces tienes que ser súper, ¿cómo decirlo?, convincente en términos teóricos y argumentativos de que efectivamente aquí puede haber un problema. Ojo, esto está muy estudiado desde la educomunicación con chicos pequeños, ¿sí? Con las adicciones que suelen tener, o con el tiempo en uso, no sé si ya se llame adicción, con estos tiempos prolongados o estas exposiciones prolongadas a redes sociales. También creo que valdría la pena recuperar algunos de estos trabajos para el estado de la cuestión. Y cuando vayamos a la metodología, pensar por qué para ti era tan importante la edad de estos sujetos y que hayan también pasado como por esta transición de lo analógico a lo digital, porque efectivamente creo que en otras edades se está dando otro tipo de fenómenos pues más complicados, ¿no? Por ejemplo, hay algunos estudios de educomunicación que trabajan con jóvenes de edades secundaria que dicen que los chicos ya no pueden hacer la tarea sin estar conectados, ¿no? Entonces ya esta posibilidad de enfrentarte solo al libro de texto o a la actividad que tengas que resolver sin estar hablando con tus amigos en paralelo y teniendo, ¿no?, una conectividad con otras cosas, parece que ya es un poco o un mucho imposible, ¿no? Pero entonces me parece que en este momento en el que estás, mis sugerencias son de cara al texto, recapitulo, profundizar en la problemática del capítulo 1, donde me quede clarísimo a qué nos referimos cuando hablamos de dependencia, a qué nos referimos cuando hablamos de comunicación interpersonal, qué es Facebook y qué posibilidades me brinda la red social. O sea, ese contexto yo creo que no lo podemos omitir. O sea, asumimos que todos sabemos qué se puede hacer con Facebook, pero yo creo que no se puede asumir en una tesis de maestría. O sea, yo creo que hay que describir qué posibilita la red, ¿no? Y cómo se alimenta y cómo se vincula con todo lo que eso significa, y esto tu director de tesis sabrá expresarlo mejor que yo, pero creo que tiene que estar ahí también. En el capítulo 2, en el estado de la cuestión, recuperar estudios empíricos que ayuden a demostrar que efectivamente la utilización de esta red social produce una serie de dependencias o de enfermedades o de incidencias en la salud de los usuarios, y que eso yo creo que te va a permitir también tener muchos más argumentos para poder seguir tejiendo tu tesis. En el capítulo 3, que es el del marco teórico, te invito también a profundizar sobre algunos conceptos de alfabetización mediática que te permitan hacer el puente entre los teóricos clásicos que tú ya estás recuperando y los que ahora se dedican a pensar en todo este universo digital, que valdría la pena también poner en diálogo, ¿no? Que ese es un trabajo, a mí me parece muy atractivo. Y en el capítulo metodológico, insisto, quiénes son tus sujetos, por qué estos sujetos, y empezar a elaborar estas entrevistas que, si bien están enlistadas, ¿no?, como un trabajo cualitativo, un trabajo horizontal, un trabajo con una serie de características, me interesaría mucho, y me imagino que a cualquiera de los lectores, ver qué les vas a preguntar y por qué estos señores tienen o tuvieron este problema. Y como cualquier cosa que tiene que ver con la salud, la pregunta es, y yo también lo voy a tener, en el sentido de hasta dónde llega la importancia o la relevancia de una posible complicación con los usos de una red social, ¿no? Que por ahí creo que también es algo de tu interés. Y me parece que tienes muchos apartados que son muy provocadores y que abren otras discusiones, como por ejemplo lo familiar, como por ejemplo qué pasa con la inmediatez, qué pasa con una serie de situaciones vinculadas a las propias redes, a la propia conectividad,
a las propias prácticas sociales que integran redes e integran otros dispositivos que nos permiten la comunicación digital, pero me parece que te invito a que te centres en el proyecto que tú quieres encauzar y que todas esas discusiones las recuperes más bien a un nivel de conclusiones, a un nivel incluso de provocaciones para futuras investigaciones, pero que no pierda como la atención al objeto central. ¿Sí? No sé si estoy en tiempo, pero creo que con eso es suficiente, y los textos como tal ya te los envié por WhatsApp. Doctora, muchísimas gracias. No, sí, necesitamos, perfecto, ¿no? Te agradecemos mucho los comentarios, siempre de verdad lo agradezco mucho el que hayas tomado aquí la invitación, Fabiola, es de verdad muy útil y esclarecedora, son una cantidad de cosas que te agradecemos, no solo yo, hasta te agradece, hablo que estoy hablando en nombre de Daniel y hablo también en nombre del director, porque como director siempre uno tiene la oportunidad de ver puntos ciegos. Y en ese sentido, perdón, no sé si oyen todo el ruido de mi perro, pero es el clásico en el momento en que hay que hablar, hay que tener el perro ladrando. Espero que ya no se oiga tanto. Bien, no, pues suscribo absolutamente todas las recomendaciones, los puntos de vista que nos compartes, Daniel, a tomar toda la lista. Yo, para no ser tampoco reiterativo, mucho de lo que ya hemos platicado, lo que ya está comentado, lo que tenemos de retroalimentación, que es hay que trabajar mucho en los distintos aspectos de este trabajo, de este proyecto. Yo lo imagino mucho como si estuviéramos cocinando, pero como si estuvieras cocinando no linealmente, sino como si estuvieras cocinando por etapas. Entonces, de pronto está ya rallada, ya está rallado el pepino, ya está cortada la lechuga, ya está puesta el agua, pero la cuestión es, no acaba por quedar todo, ninguno de todos los procesos que están interviniendo acaban por quedar objetivados en algo. Es decir, hay que trabajar mucho todavía en la construcción del objeto. Yo también coincido al 100%, yo no veo un objeto, ¿no? De pronto, o sea, uno claro, de pronto hablamos de relaciones interpersonales, de pronto de salud, de pronto de dependencia, y hasta qué punto dependencia tiene que ver con salud o relaciones interpersonales, ¿no? Hay que dejarlo bien claro. ¿De dónde empieza esto? Todo tiene que colgar de un solo hilo, ¿no? En este caso es la cuestión de las relaciones interpersonales y cómo eso tiene aristas, como por ejemplo la cuestión, en este caso, de la salud, cómo se manifiesta en ciertas cosas, cómo esto tiene ciertos aspectos en cómo nos relacionamos con los otros, con las otras, cómo esto implica una dependencia. En ese sentido también, claro, hace falta definir un montón de cosas, de conceptos que están ahí sueltos, pero que no sabemos cómo están operando. Cuando digo el cómo están operando es cómo los vamos a ver, ¿no? Empíricamente, cómo les vamos a dar una identidad, cómo empíricamente van a estar presentados como no un dato, sino como información que nos da la capacidad de poder vincular una cosa con otro. Por ejemplo, en cuestiones de los objetivos, el objetivo no puede ser identificar personas que tengan cierto perfil, ¿no? El objetivo, como el objetivo general, tiene que ser el identificar qué relaciones empiezan a ser afectadas en términos de salud, dependencia o cualquier otro término, cualquier otra dimensión en términos de cómo eso opera como relaciones interpersonales, por ejemplo, Daniel nota que, de hecho, tienes el que es el primer objetivo particular, tiene que subir como objetivo general, porque en realidad lo otro es identificar, es un objetivo ejecutivo, es una instrucción que tienes que echar a andar para poder, es la causa de posibilidad de poder hacer algo más, como en este caso, saber tener una dimensión de qué es lo que está pasando con todo lo que ya hemos platicado. Estado de la cuestión, Daniel, claro, o sea, 10 tesis no pueden ser un estado de la cuestión, ¿no? Un poco lo que platicábamos hace rato también, Yasmán y yo, que estábamos platicando, no en el mismo sentido, pero decíamos cómo el estado de la cuestión básicamente es la revisión documental amplia a absolutamente todo aquello que tenga una relación entre lo que tú haces y tu objeto. ¿Sí? Entonces, no podemos, o sea, ya tienes adelantado eso, pero está fabuloso. Nada más la cuestión es, ahora vamos revisando qué es lo que hay en el amplio espectro de lo que se produce actualmente en relación a esas cosas que son las distintas aristas de tu proyecto y entonces integrarlo, porque hay mucho y además, te lo decía bien Fabiola ahorita, en un momento en que estamos en una pandemia y que todo se ha migrado, que todo se ha trastocado
en términos de cómo lo estamos trabajando en línea. Tiene que haber, hay mucha investigación sobre esto y tenemos que tenerla consignada. También para saber cómo lo están trabajando otros y cómo esto tiene también distintas formas de ser visto y tiene distintas rutas de acceso y de desmontaje, ¿no? Porque lo que tú vas a hacer, desmontar esta realidad a partir de rutas metodológicas que te van a permitir ver cómo esto está pasando. Por supuesto, actualización de fuentes, ¿no? Me parece también importantísimo esto. Estamos trabajando con grandes clásicos, que además yo soy fan de los clásicos, siempre he sido fan de los clásicos, porque sin clásicos no hay memoria y sin memoria no podemos saber qué pasó. Pero claro, tienen una dimensión, tienen una diacronía y una sincronía que tenemos que poner en su justa situación. Lo que pasó antes, visto ahora, pero en relación ya a la luz de lo que estamos observando también empíricamente, de lo que podemos ver como fenómenos nuevos. Entonces, sí hay que darle una actualización ahí, Daniel, hay que revisar, vamos a estar, yo te voy a estar echando también la mano mucho con eso, vamos a estar revisando, voy a estar también viendo, de hecho ya estoy haciendo algunas cosas porque estamos trabajándolo en otro lado, creo que eso nos va a servir muchísimo, ¿no? El actualizar, no es el actualizar, es el tender los puentes entre lo que ya estaba y lo que tenemos ahora. ¿No? Porque la anacronía, como bien dice Fabiola, bueno, la anacronía es buena para las antigüedades, pero no le da mucho valor a una investigación si no se sitúa. Entonces, esa situación de estuvo, pero tenemos ahora, hay que generar ese puente. Pues eso, Daniel, cuidar mucho estas cuestiones donde fondo es forma y porque siempre pasa en esa relación, fondo, el asunto de lo que tengamos como la base de lo que es nuestro documento y nuestra investigación tiene que tener formalidad. Entonces, mucho cuidadillo porque pues hay detalles, ¿no? Muchos, varios por ahí, ya te los marqué también, ya te los compartí, pero eso ya son cosas que ya platicaremos tú y yo si quieres ya más en lo particular y ya en asesoría y lo que vamos trabajando en las tutorías. Pero bueno, también reconocer que hubo un avance, eso también es real, hubo una forma de ver las cosas que no estaba antes. Antes no teníamos una idea de qué estábamos haciendo, ¿no? O sea, qué es lo que estabas tú trabajando en términos de, ya no digamos de investigación, sino en términos de incluso documental, ¿no? Entonces, ok, ahí ya hubo un avance en términos de quitar cosas, falta unirlas, ya quitaste cosas, ¿no? Había muchas, las miradas estaban muy difusas. Ahorita ya tenemos un conjunto de miradas, ya hay un conjunto particular en donde podemos posar la mirada. Ahora hay que quitar todas las otras cosas. No, más que quitar. Ahora hay que darles un orden, hay que volver esto algo modular. Hay que ponerlo como módulos que se siguen unos a otros y que tienen una dependencia lógica. Pero vuelvo, eso ya lo trabajaremos más adelante, ya discutiremos también mucho de lo metodológico, porque hasta que no quede claro el cómo vamos a observar, no tiene mucho caso ahorita empezar a pensar en una ruta. Ya tenemos pensado, ya hay que tener pensado ahorita un diseño, pero la ruta tiene que integrarse en ese diseño. Entonces, bueno, pues yo quedaría también con estos comentarios para no abusar también de su amable atención y presencia acá, que la hora de comer se acerca, o si no es que ya se acercó, ya se siente desde hace rato aquí en el estómago, y porque han sido, bueno, 4 horas muy intensas de proyectos muy interesantes de debate, de discusión. Entonces, bueno, pues no nos queda más que ir cerrando esta parte. No sé si alguien más quiera comentar algo. Tú mismo, Daniel, si quieres comentar algo antes de cerrar esto. Pues nada más, Rodrigo y Fabi, pues, o sea, agradecer. Yo creo que también, o sea, la verdad, todos los profesores, he tratado siempre de tener como diálogo con ellos y de cierta forma, con unos es como más fácil encontrar afinidad y también como argumentar, pero de una forma como a veces que solo es que debo de dejar de ser intuitivo, sino más argumentativo y más formal, como me dice Rodri. Y la verdad, nada más, ahora sí que me quedo con lo que dices, o sea, pasó antes, pero ahora, o sea, eso va a ser siempre como algo de lo que va a estar vigente, ¿no? Porque, pues, o sea, no es como nada más llegar con como aparentes obviedades o aparentes cosas, sino decir, o sea, sí, estamos viviendo esta situación. Digo, yo tenía esa memoria y antecedente, pero precisamente tener la capacidad de encontrar la novedad o el sentido de que esto pues valga la pena hacerse y que sea algo
a la luz de lo anterior, ¿no? Como dijiste, pasó antes, pero ahora. Muy bien, Brody, muchas gracias y pues vámonos a comer. Vamos a comer. No sé si alguien más quiera comentar, agregar algo a el trabajo de Daniela, lo que nos presentó, ¿no? Si no, pues entonces queda inaugurada la vacación y clausurado el coloquio con esto, lo cual, bueno, son dos noticias, pues ambas muy buenas por razones obvias. Pues cuídense muchísimo, un abrazo muy grande, me da mucho gusto verles también del otro lado. A quienes andan por allá y quienes no nos habíamos visto en un rato, pues saludarnos y desearles lo mejor de las vacaciones, a descansar un poco la mente, aunque a trabajar un poquito también, no estaría mal.